¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, lo debatimos, lo analizamos para que sepas por dónde pasa lo que a vos te preocupa, por dónde pasa la realidad de este país. Por supuesto que vamos a seguir hablando esta noche, como corresponde, según el expediente, según la buena información que siempre maneja Darío Villarruel, del Club de los Arrepentidos. Insólito, solamente en Argentina se puede conseguir esto. Empresarios que según ellos, algunos, porque después vamos a ver, esto es lo interesante, las contradicciones que han surgido ahora entre el relato de la mayoría, que dice que ellos aportaban porque los presionaban para campañas electorales, y el arrepentimiento del ex titular de la Cámara de la Construcción, Wagner, que incluye en su arrepentimiento a la empresa del presidente Mauricio Macri. Pero hay una contradicción, porque Wagner dice que daban para la obra pública, para recibir obras, los demás que eran aportes electorales. Y uno se pregunta, ¿quién miente acá? Los primeros que se arrepintieron, incluido el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, ¿o miente Wagner para mejorar su posición y evitar la cárcel? ¿Le interesará esto a la justicia, al juez, saber quién miente? ¿O solamente le interesa al juez Claudio Bonadío el premio mayor de saber cómo llega a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Otra cosa que uno se pregunta, si estos empresarios participaron de hechos ilícitos, ¿cómo es que están libres mientras otros están presos? Y si hay exfuncionarios, como el arrepentido Uberti, que dice haber participado de acciones ilícitas, ¿cómo es que queda libre un exfuncionario mientras otros están presos? ¿Cuáles son las explicaciones lógicas y racionales si supuestamente estamos hablando de coimas, que es un delito? ¿Cómo es que por este delito algunos, por arrepentirse, decir cualquier cosa, nombrar que llevaban bolsos, aunque no sabían qué había en el interior de los bolsos, o vieron cajas, pero aunque no sabían qué llevaban en el interior de las cajas, solo con esto y nombrar la palabra mágica, Cristina, quedan en libertad? Anoche pasó, lo estuvimos hablando acá, un hecho realmente bochornoso, al borde de lo ilegal, que fue el allanamiento al edificio donde vive la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Anoche los medios batallaban con esta noticia. ¿Alguien hoy les informó, les contó cómo terminó ese allanamiento después de haber destrozado todo, con palas y piquetes, con amoladoras, levantaron pisos, sacaron marcos, buscaban, dice, dinero? O algunos dicen que una vecina escuchó un supuesto ruido a caja fuerte. Y eso sirvió para que el fiscal tenga indicios y ordenara allanamientos. ¿Sabe cómo terminaron esos allanamientos? En la nada. No encontraron nada, pero hoy nadie te encuentra que de esos allanamientos vergonzosos, después de haber roto todo, no encontraron nada. Sirvió para el momento, sirvió para el título de hoy de los diarios, después para las aclaraciones, para el bochorno, como las retroexcavadoras que dieron vuelta a media Patagonia, buscando las famosas bóvedas y nunca encontraron nada. Después vamos a volver, porque esto hace también a la tarea del periodismo
y ver cómo algunos medios siguen mintiendo o han mentido y hoy no dicen nada. Después vamos a ver del caso de Cristian Lanata, cómo ayer reveló en el juicio que lo que él había dicho del ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se lo habían dicho, se le habían ordenado decir, le habían ordenado decir justamente eso, pero que ni él sabía, que le habían ordenado decir lo del triple crimen de General Rodríguez y el involucramiento a Aníbal Fernández en plena campaña electoral. Hoy, eso que fue una mentira, se cae a pedazos. El mismo protagonista en el juicio lo dice. ¿Se dan cuenta cómo en este país se inventan relatos periodísticos acompañados muchas veces por la justicia y después se caen? Y de las famosas denuncias de Miriam Quiroga de los bolsos, ¿qué quedó? Cuando llegó a sede judicial dijo que ella no podía atestiguar nada de lo que había dicho en los medios. Entonces, vivimos en la Argentina de hoy inmersos en una locura tan grande, que pasa desapercibido que el presidente de la República, Mauricio Macri, en jornadas en donde el riesgo país está totalmente disparado, donde el dólar se dispara todos los días, donde el dólar se ha apreciado desde diciembre del 2015 hasta ayer en más del 200% en la Argentina, con el impacto que eso ha tenido en precios, con el impacto que eso tiene en la suba de la nafta, con el impacto que eso tiene sobre la vida cotidiana de los argentinos, el presidente diga hoy, tranquilos, aquí no pasa nada, y denuncian un nuevo ajustazo. Ahí está la frase del presidente hoy. No pasa nada, tranquilos muchachos, No importa que el dólar se dispare, no importa que el dólar castigue a los precios, no importa que el dólar dispare también el aumento en las naftas. Muchachos, no pasa nada, tranquilos, la economía está bajo control. Cuando la economía muestra hoy los peores síntomas de los últimos 3 años y medio. Pero así estamos en la Argentina de hoy. No nos preocupa lo cotidiano, lo importante, la realidad, pero estamos inmersos en novelas que pareciera ser el gran tema de la Argentina cotidiana. Hoy el gobierno anunció un nuevo ajustazo. Va a pegar sobre la industria, va a pegar sobre las economías regionales, va a pegar sobre los intendentes. Menos plata para obra pública, menos plata para salud, menos plata para seguridad. Pero claro, es lo que ordena el Fondo Monetario Internacional a cambio que el gobierno pueda seguir liquidando divisas para controlar el dólar. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag No pasa nada, según dice el presidente, en la Argentina de hoy, en una economía que cada vez se hunde más, frente a un gobierno que no tiene reacción para responder al problema principal que hoy tienen los argentinos, que es el problema de la inflación, del miedo a quedar despedidos, del temor a la economía, de los tarifazos impagables. Pero tranquilo, muchachos, acá no pasa nada. Vamos a ver hoy el dólar, cómo cerró, pese a que intervino el Banco Central, volvió a vender, no lo pudo controlar. Apenas bajó 15 centavos, 30.42 el precio del dólar. Y además, para julio del año próximo, el dólar a futuro lo están vendiendo ya a 40 pesos. Se negocian contratos de dólar futuro récord. 40 pesos para julio del 2019. Estamos viendo ahí, fíjese la curva, cómo ha ido ascendiendo justamente
cómo ha ido ascendiendo el dólar. En septiembre de este año lo están pronosticando 31.45, para octubre 32.44, para noviembre 33.34, para diciembre 34.20, para julio del año próximo 40.01. El riesgo país, Fernando, buenas noches, ¿cómo estuvo hoy? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. El riesgo país estuvo en baja, hoy rondó los 700 puntos y esto tiene que ver con una compra de oportunidad que hay sobre los títulos de deuda argentina, los precios de remate que tenían ayer los títulos argentinos, hubo gente que se animó. Recordá, Gustavo, que ayer los títulos argentinos estaban pagando 2 dígitos de retorno. El que entraba ayer obtenía una rentabilidad de más del 10% con los títulos argentinos. Eso no se consigue, obviamente, en ningún lugar del mundo. Estamos hablando de 3 veces más de lo que te rinde un título de la deuda de Estados Unidos. Así que era un número muy atractivo para el que quería tomar un poco de riesgo. Pero vos estabas mostrando ahí la curva del dólar, y eso lo que te está mostrando es que el mercado no cree que baje la tasa de interés del Banco Central. Esa curva marca que el mercado cree que el Banco Central va a sostener la tasa de 45% en el tiempo, que no va a haber reducción como en algún momento se pensó y que no va a haber alivio sobre el sector productivo, que va a seguir castigado con una tasa de interés muy alta. Y ahí están los números, es muy claro la lectura que hace el mercado. Bien, vamos a ver también, siguiendo que al presidente hoy dijo que tranquilos, no pasa nada con la devaluación ni con el impacto del dólar, cómo se ha ido devaluando el peso en comparación a otras monedas. Ahora que al gobierno le importa tanto decir que estamos en el primer mundo, que no hemos integrado al mundo, vamos a ver, fíjese la devaluación del peso respecto a otras monedas. La lira turca, 45,38. El peso argentino, 37,78. Estamos segundos. En esto estamos ahí, ¿eh? Muy interesante el nivel que ha alcanzado la Argentina a nivel mundial, ¿eh? Fíjese, de los países emergentes, Turquía y la Argentina, los que hoy más riesgo tiene. Pero el presidente de la Nación dice, tranquilos muchachos, no pasa nada. Fíjese después, el rubio ruso, 15%, el real brasileño 14%, el rand sudafricano 14%, la rupia india 8,67%, el forin húngaro 8,61%, el polaco 7,72%, la rupia indonesia 7,04% y el peso chileno 6,94%. Estamos con el récord segundos a nivel mundial en cuanto a la devaluación del peso. Reitero, de los países emergentes, la Argentina y Turquía hoy los que más riesgos tienen a nivel mundial, lo que dicen los propios inversores. Pero además hoy el gobierno anunció nuevas medidas de ajuste, el ajuste sobre el ajuste, lo que pide justamente el fondo. ¿Qué es lo que anunció hoy el gobierno y cómo va a impactar, Fernando? Bueno, lo que anunció el gobierno es una serie de medidas que buscan, primero, ahorrarle plata al Estado y sacárselo a la industria y a las exportaciones fundamentalmente. Y después sacarle mucho un fondo, el fondo sojero, que se distribuye entre provincias y municipios y que representa menos plata para seguridad, salud, educación, que es a lo que lo destina las provincias y los municipios. Es muy interesante por el caso de la industria. El plan del gobierno es retirarle 5.000 millones de pesos este año y 29.000 millones de pesos a lo largo de 2019. Significa que la industria va a ser menos competitiva y que, por supuesto, va a haber industrias que no tengan posibilidad de exportar o que pierdan negocios y van a tener la necesidad de achicar su producción interna. Hoy salió el ministro de la Producción, Dante Sica, a decir, bueno, lo que pierden con esto lo ganaron con la devaluación. El ministro parece que no está entendiendo, pese a que es un hombre que tradicionalmente está vinculado a la industria, parece que no está entendiendo lo que está pasando con el sector productivo en la Argentina. Esta devaluación les pega más duro a las industrias que el retiro de los reintegros a las exportaciones. Así que va a ser muy fuerte el golpe sobre las industrias, tanto por la quita de reintegro, estos 5.000 millones ahora y 29.000 millones el año que viene, como por la devaluación que encarece todos los costos de producción. En el caso de la soja, le retiraron, suspendieron la baja de retenciones, pero solo a la exportación de harina y de aceite, todo lo que tiene que ver con
la soja industrializada. Si vos exportás el poroto de soja, no te tocan nada, te dejan en la senda de reducción de las retenciones. Si vos le agregabas valor, si vos tenías operarios en el complejo de San Lorenzo, Rosario, que es el más grande del mundo, bueno, ese lo va a sentir. Ese va a ver cómo se le encarece los costos de exportar y por lo tanto va a perder mercados externos o le va a bajar el precio a los productores. Hoy en las cosas decían $9 menos le vamos a pagar a los productores locales y esto sigue avanzando. Bueno, vamos a ver justamente lo que se anunciaron de medidas de ajuste hoy por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Economía, esto viene en el... Esto es el Fernando, estimado del ajuste total que piensa hacer el gobierno. Este año, en lo que resta de este año, 12.500 millones de pesos. Y en el próximo año, un efecto de 53.000 millones de pesos entre toda la combinación de medidas. Bueno, duro para el año próximo, ¿no? Y se suma todo el ajuste que ya veníamos relatando, así que va a ser mucho más duro. Bueno, esto es lo que comentaba Fernando, los reintegros a la exportación se reduce 66%, ajustan entre nación y provincias 5.000 millones en el 2018 y 29.000 millones en el 2019. Mantiene la baja prevista en la alícuota de los granos y se suspende por 6 meses la baja establecida para aceites y harinas. Los ingresos adicionales para la Nación son de 1.500 millones en el 2018 y 12.000 millones en 2019. Derogan a través de un decreto de necesidad de urgencia el fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. La Nación se queda con 8.500 millones en el 2018 y 26.500 millones en 2019 que recibían las provincias. Le sacan a las provincias y a los municipios 26.500 millones de pesos, pero hasta ahora los gobernadores, sobre todo los peronistas, nada dicen, no dicen nada porque también están ahí en plena negociación con el gobierno nacional. Vamos a ver lo que dijo hoy la Unión Industrial Argentina a través de su presidente Eduardo Acevedo. Esto es un misil contra el valor agregado. Me sorprende lo que pasó con Sica. Él había asegurado más de una vez que no iba a haber baja de reintegros y que hablaba por todo el gabinete. Se ve que no los conoce bien aún. Son medidas antinaturales, me parece que son medidas de contadores que no tienen en cuenta el valor agregado. Enseguida vamos a estar también con José Urtubey de la Unión Industrial Argentina para analizar el impacto que van a tener estas medidas sobre una industria que viene muy golpeada, que viene perdiendo más de 80.000 puestos laborales y que recuerden, en mayo tuvo una caída del 8,5 y durante el mes de junio una caída del 8,1. La industria que se viene desbarrancando y justamente lo de hoy es un golpe tal vez mortal para la industria en la Argentina. Así hoy lo destacaban varios. Fíjese, el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona Ibedia, cómo reaccionó a través de este ajuste anunciado por el gobierno que le quita no solamente a las provincias sino también a los municipios. Decía, Macri vetó freno tarifazos atacando a legisladores por modificar el presupuesto. Con esto destruye presupuesto de 2.000 municipios y 24 provincias. Macri elimina el fondo sojero y le quita 1.000 millones de pesos a los municipios bonaerenses. Y también algunos colegas del área económica, como el colega del diario La Nación, que también a través de Twitter hoy opinaba de estas medidas. Francisco Jueguen, el gobierno hace una semana anunció que no iría por el lado de los ingresos, sino por el gasto. Prometió que no tocaría reintegros y retenciones. Fin de la credibilidad. Esto es el gobierno de Macri, permanentemente cambiando marchas y contramarchas, porque la crisis económica que hoy sufre el gobierno de Macri lo supera
y el mejor equipo de los últimos 50 años no sabe qué hacer. Está a cargo de los designios del Fondo Monetario Internacional. Vergüenza para un país soberano estar dependiendo de lo que el fondo le está indicando a cada momento, y realmente las provincias reciben menos, los municipios. Reitero, me llama la atención, gobernadores sobre todo del peronismo, muy cercanos a Cambiemos, que ni chistan por el tremendo ajustazo que van a recibir las provincias. Claro, están más preocupados algunos de esos gobernadores por si logran desaforar o no a la expresidenta, pero parece que de sus economías regionales les importa un bledo. Vamos a ver justamente hoy lo que decía el Buenos Aires Económico. Empresarios pronostican una extensa recesión ante la nueva crisis cambiaria. Creen que la caída de la industria llegará hasta abril del año próximo. Y mañana, atención, nuevo aumentazo que va a impactar no solamente sobre su bolsillo, sino por la inflación. Fíjese, aumenta nuevamente el transporte. El pasaje de colectivo pasa de 10 pesos a 11 pesos. El pasaje mínimo de colectivo subirá 1 peso mañana. En septiembre y octubre va a aumentar 1 peso más hasta alcanzar el valor de 13 pesos. En trenes, el boleto mínimo pasará a costar 7.50 si se viaja en el Mitre, Sarmiento y San Martín. En el tren Roca, el boleto mínimo costará 4 pesos. Cargar 100 pesos en la SUBE cada vez alcanza para menos cantidad de viajes. Y el naftazo, atención, porque se está anticipando que se puede venir un nuevo aumento para las naftas, que ya está en el interior a 40, 45 pesos. Advierten sobre un nuevo aumento en la nafta de 10% en los próximos meses. Realmente otro que va a ser bastante duro para lo que ya hoy está significando. Gustavo, va a ser más de 10% en los próximos meses el aumento de la nafta. De acá hasta fin de año más, ¿no? Va a ser más, claramente. Bueno, están indicando que ya en el interior está entre 40 y 45 pesos y se está hablando que puede llegar a 50 pesos de acá a fin de año, ¿no? Así que... Y vamos a ver las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional, que no nos olvidemos, está en nuestro país. Fuerte reducción de la tasa de inflación. La meta deberá ser igual o menor a las expectativas actuales del mercado REM para el cierre del 2018, que es la meta superior exterior de 32%. Desarmar la posición del EVAC para que a fines del 2019 solo los inversores particulares no vinculados con el sector financiero sean los únicos tenedores. Acelerar la baja del déficit fiscal hasta fines del 2019. Las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que hoy por hoy está prácticamente monitoreando, no solamente monitoreando, dándole instrucciones a la economía. Pero claro, reiteremos, el presidente hoy dijo: tranquilos, no pasa nada, pero el dólar no baja, el riesgo país sube y la economía argentina cada vez se hunde más, lamentablemente. Pablo Moyano, hoy hubo una reunión muy importante de cerca de 50 gremios que le pidieron a la conducción de la CGT nuevas medidas de fuerza frente a la difícil coyuntura económica y frente a la crisis económica que tiene la Argentina. Pablo Moyano decía lo siguiente. Lo importante es que han participado cerca de 60 organizaciones confederadas, muchas regionales de la CGT se van incorporando y hoy había 8 compañeros del Consejo Colectivo de la CGT que hoy le integran. Y el mismo diagnóstico para todos iguales. La inflación sigue comiéndose los salarios de todos los trabajadores, los despidos, suspensiones, la apertura indiscriminada de
de exportaciones que está destruyendo a las pequeñas y medianas empresas, y hemos consensuado un documento que va a salir en los próximos días, que es el primer término, es el cambio del modelo económico que está afectando a millones de argentinos, y la posibilidad de participar o no del 29 de agosto, si se hace ese bendito confederal de los secretarios generales, exigir a la CGT que se ponga al frente de todos los reclamos de los trabajadores. Lamentablemente vemos una CGT que no está en la calle, que no está acompañando a los múltiples de conflictos que hay en distintos sectores de la sociedad. Queremos una CGT que esté al servicio de los trabajadores y no, lamentablemente, como hemos visto que la semana pasada se han reunido con el ministro de Trabajo, con el señor Peña, y lamentablemente no se han ido con la respuesta a favor de los trabajadores, y ya se empieza a nombrar que hay la posibilidad de reinstalar nuevamente la reforma laboral. Muy bien, Darío Villarroel, buenas noches. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Y bueno, después del fracasado allanamiento en el edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner, como decís vos, ningún medio dio cuenta hoy que no se encontró absolutamente nada. El allanamiento fue en el primero, en el cuarto piso, donde no vive Cristina Fernández, pero hoy hubo novedades en Comodoro Pi, y lo más importante quizás, desde el punto de vista jurídico, es que se rechazó el pedido de Cristina Fernández, que fue la recusación a Claudio Bonadío. ¿Quiere decir que esto terminó aquí? No. Obviamente Cristina va a apelar ante la Cámara Federal, como haya otros que han hecho planteos para apartar a Claudio Bonadío, en principio, en el caso de Cristina, por enemistad manifiesta. Pero hoy declaró, lo decías vos, el primer exfuncionario. Llama la atención, se llama Claudio Uberti. Es un hombre que ya desde el año 2007 no estaba más en el gobierno, es decir, que estuvo en el periodo de Néstor Kirchner, y que se fue muy mal porque fue sorprendido, o de alguna manera acompañando a Antonini Wilson, ¿se acuerdan ustedes?, con una valija de $800.000. Él tuvo una causa penal, fue sobreseído por prescripción. Pero llamativamente, el otro día declaró Luis Bennaza, un hombre de Techín, que lo vinculó con el tema de las relaciones con Venezuela y que a veces le pedían dinero para mejorar esas relaciones con ese país. Bueno, a raíz de eso se ordenó su captura. Y hoy vino, declaró, se arrepintió. Pero vamos a analizar de qué se arrepintió. Porque está claro, cuando uno llega ahí detenido, después de estar varios días en prisión, no sabiendo qué va a pasar, enfrenta a un fiscal y el fiscal le dice: tenemos esto, ¿qué es lo que me podés decir? Si me decís algo que sirva para la causa, te vas en libertad. Y bueno, lo primero que dijo, esto me llama la atención, según la información, es que Néstor y Cristina estaban al tanto de todo. En realidad no le preguntaron eso. Sin embargo, esa fue la primera respuesta. Después aclara que es un soldado de Néstor Kirchner y Julio De Vido. Pero finalmente lo relacionan con la declaración de Wagner. Es decir, que a él le hacen saber lo que dijo Wagner y él se sube arriba de lo de Wagner respecto al tema del 10 o 20% que se cobra de coima en cuanto al sobreprecio que vuelve. Bueno, esta es la situación de este caso. Pero lo que quiero decirte, Gustavo, es que esto va avanzando, parece justicia express, pero va a llegar un momento que todos los arrepentidos van a estar en un tribunal oral, que van a tener que ratificar esto, y si lo ratifican y los hechos se comprueban, todos, uno a uno, por más que sean beneficiados por el tema de esta confesión, tendrán que ir a prisión. Sí, entonces, pero ¿sabés lo que pasa, Darío? Yo te voy a decir algo. Todo bien. El juicio oral sí se hace. ¿Cuánto puede pasar? ¿De acá a cuántos años para adelante? Bueno, mira. Porque no es que el juicio oral se va a hacer en 6 meses. Acá lo importante, por eso era lo que yo voy. A ver, si Uberti hoy, al declararse como arrepentido, se involucra, ¿cómo es posible que un exfuncionario quede en libertad cuando hay otros exfuncionarios que supuestamente cometieron los mismos ilícitos y están en prisión? Esto es lo que llama la atención. ¿Cómo es posible que Wagner se contradiga respecto al relato de los otros y que en la causa no ocurra nada y que siga todo adelante? Vamos a ver, por ejemplo, lo que decía, que es muy interesante, volviendo a la declaración de Wagner, sobre las empresas que supuestamente, y a partir de él, conformaron toda una nueva unidad de negocios en el 2004, a partir del 2004, en la Argentina. Vamos a ver esta declaración de Wagner. Fíjese, la trama se armó en el 2004 e intervinieron las empresas
Perales Aguiar, Vialagro, Biancalani, Lossi, Fontana Micastro, Marcalva, IEXA, ahora nos vamos a detener, IEXA, Chediac, que ahora se arrepiente, Equimac, Coarco, Cartelone y Vialco, entre otras. ¿Pero qué? ¿Por qué nos decimos que nos vamos a tener en IEXA? En 2004, cuando la fecha que habla Wagner, IEXA era de Franco y de Mauricio Macri. ¿Y cómo el fiscal o el juez no se detienen en ese hecho? Que la mención de Wagner a IEXA como armadora de este plan supuestamente de ilícitos del año 2004, cuando Franco y Mauricio Macri tenían IEXA. ¿Cómo el fiscal nos llama a declarar a Franco Macri o a Mauricio Macri para que den cuentas de cómo Wagner lo ha involucrado también en esta causa? Eso es lo que llama la atención. Es muy interesante lo que está diciendo, porque tendrían que llamar a Mauricio Macri como presunto arrepentido para que recupere la libertad. Digo, porque ahí está mencionado. Claro, es presidente, habrá que hacer el juicio político, pero esto que dijo Wagner es una bomba, no para los del gobierno anterior, sino para este gobierno. Está claro, habla de Mauricio Macri y de Franco Macri. ¿Por qué lo dejaron a un costado? ¿Basta con entregar a Calcaterra y que se arrepienta y terminamos con Mauricio Macri? ¿Por qué hay tanta preocupación en el gobierno porque esto lo salpique en el futuro? Porque recién comienza. Y a lo mejor algún día Claudio Bonadío no es más el juez. Y hay otro juez. Y hay otro momento político. Porque lo dicho está por No, Wagner. pero acá realmente acá te habla, y esto le quita seriedad y contundencia a esta causa. Que realmente, sí, Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, nombra entre una de las empresas que integraban ese supuesto armado ilícito que habían hecho con el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, si IEXA, que en ese momento, reiteramos, pertenecía a Franco Macri y a Mauricio Macri, porque lo vendió supuestamente en el 2007 al primo presidencial, ¿cómo es que el fiscal o el juez no llaman a Franco Macri como imputados, o lo mandan a detener a Franco Macri, o piden en esto al propio presidente la declaración? En esto también, en esto que estamos hablando, porque realmente llama mucho la atención y le quita seriedad. Los empresarios admiten aparentemente que cometieron un ilícito y se van a su casa tranquilo. ¿No los investiga la AFIP? ¿No los investiga la propia justicia? Por eso es muy oportuno señalar la denuncia que hoy presentó Fernando Pino Solanas. El senador Fernando Pino Solanas hoy presentó una denuncia sobre los arrepentidos. Denuncia a Calcaterra, a Wagner, a Roggio, a Neira, a Zabaleta, a Sánchez Caballero, a Alonso y a Degoicoechea por evasión fiscal y lavado de activos. Pide Pino Solanas investigar también la posible existencia de sobreprecio. Pero es muy interesante esta denuncia, porque cualquier cristiano se pregunta, ¿pero y cómo no los investigan por evasión fiscal, por lavado de activos? ¿Qué pasa con las declaraciones juradas de estos empresarios si es que daban guita para campaña o para otra cosa? Entonces es muy interesante la denuncia que hoy presenta Fernando Pino Solanas para que se investigue en serio, para que de una vez por todas se abarque a todos. Y cuando hablamos de patria contratista, bueno, si hay alguien que encaraba en este país la patria contratista, era Franco Macri, que seguramente debe tener mucho para aportar, y nombrado IEXA a través de Wagner en su arrepentimiento ante la justicia. Además, Gustavo, es interesante porque en realidad Calcaterra se arrepiente de un delito que no le imputaron. A Calcaterra le imputaron ser miembro de una asociación ilícita que pagaba coimas por el tema de la obra pública. Le dijo, no, yo pagué algo, pero era para la campaña electoral. Es decir, que no hay arrepentido. Seguirá siendo investigado porque yo tengo pruebas, según Bonadío, de que vos pertenecés a la asociación ilícita. Y este dato nuevo que me das
yo, Claudio Bonadío, lo tengo que remitir a otro juzgado que investigue la presunta evasión fiscal. Es decir, que no fue satisfecha la demanda de arrepentido con los dichos de Ángelo Calcaterra. Pero además hay otra cosa. Lo liberaron. Darío, ¿quién miente? ¿Quién miente acá? ¿Miente Wagner, que dijo que efectivamente pagaron sobreprecios? ¿O miente Ángelo Calcaterra, que dijo que eran aportes para la campaña electoral? ¿Alguien miente? Habría que hacer un careo. Ah, bueno, el juez, previa. el fiscal va a hacer ese careo. Bueno, Porque esto la verdad que llama mucho la atención. A ver, Ángelo Calcaterra, que hoy fue nuevamente a la justicia, por otra causa, imputado por las coimas de Odebrecht, ¿no? Que además parece que Ángelo Calcaterra tiene tratamiento preferencial, ¿no? Va cuando Porque quiere, decís vos, sí. La semana pasada, el lunes a las 6 de la mañana, lo esperaban para el primer arrepentimiento. Tenía que ir mañana, fue hoy, ¿no? Como imputado por las coimas del soterramiento del Sarmiento y del caso Odebrecht. Pero digo, acá alguien miente. O los que se arrepintieron primero, que dijeron que era dinero para la campaña electoral, o Wagner, que quiso mejorar su situación diciendo que eran sobreprecios, ¿no? Además, ¿qué viene, Gustavo? Porque en alguna de las dos causas va a ser procesado. Y la verdad que muchos otros empresarios van a ser procesados. Y muchos siguen teniendo el contrato de obra pública con el gobierno, porque hay continuidad de la obra de las empresas. ¿Qué va a pasar? Porque en Brasil, que todos se rasgan las ventiduras, rápidamente anularon los contratos. ¿Acá se van a anular los contratos cuando están vigentes por la obra pública? Más allá que todavía no hay ningún culpable ni condenado, y como decís vos, más allá que Carlos Stornelli dijo que el juicio oral va a ser en breve, yo calculo que de acá a un par de años no va a haber juicio oral, porque está muy complicada la causa. Además, ahora, ¿sabes qué? La puerta está abierta y no solamente se presentan algunos que piensan que están en el cuaderno, sino alguno que quiere colaborar como testigo de identidad reservada. Y te imaginás lo que dicen esos testigos. Un montón de cosas que ya se saben por los medios. Claro. O sea que no tiene mucho valor. No, pero además ahora ya, si la política, porque hemos estado viendo cómo la gente perfectamente, cuando en las encuestas de opinión, y esta noche las vamos a seguir mostrando, le preguntan, sostiene más del 50% que el gobierno está impulsando esta causa y que el gobierno está detrás del armado de esta causa. En las últimas horas, un senador de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires, sale a anunciar por los medios que hay otro chofer arrepentido, que vio maletines, que vio cajas, pero que no sabía qué contenían. Yo digo, muchachos, a ver, los funcionarios actuales se van a tener que cuidar de llevar a partir de este momento bolsos, maletín, porque cualquier funcionario actual que vaya con un bolso, con un maletín, va a ser sospechoso de llevar dinero, que en algún momento por ahí bueno, ¿no? Entonces, van a tener que tener muchos cuidados de llevar bolsos o maletines, porque después dicen, pero no sabemos qué había en el interior, ¿no? Y es llamativo, Gustavo, que sea un senador provincial de Cambiemos, no había que ser más prolijo. No, por eso digo. Que lo lleve otro abogado, o alguien que no tenga nada que ver, porque si no es sospechoso, es como que están jugando a la política con una causa bastante grave. No, y además cuando justamente sobre la causa que directamente los relaciona y en los que están involucrados, que es el de los aportantes no aportantes, que ya la Justicia Federal de Capital Federal o en La Plata han ratificado y comprobado que ese delito existió, no decían nada, no se prestaban a declarar para ver el truchaje que armaron en esa causa, ¿no? Pero bueno, la doble vara permanente. Antes de ir al debate, que tenemos que meternos en el tema económico, que está muy caliente, está Alejandro Banoli y también están los representantes de las pymes, vamos con Pedro Brigger, que hay novedades también en el mundo internacional. Efectivamente, porque acá no pasa nada, se dice, pero después pasa, y es lo que pasó con un puente que se desplomó hoy en Génova, dejando más de 30 muertos. Estamos hablando de un puente construido en 1967, más de 1 kilómetro de largo, y se cortó y se desplomó un tramo de 100 metros aproximadamente. Hay un gran debate alrededor de esto. Siempre se dice que no se quiere hacer leña del árbol caído. Sin embargo, un ingeniero, hace 2 años en una página de ingenieros había dicho que esto era una crónica de una tragedia anunciada
que había que demoler ese puente que estaba construido con sistemas antiguos, con hormigón armado, que esto no se mantiene mucho tiempo. Yo no puedo opinar al respecto, obviamente estoy muy lejos de ser un experto, pero estoy reproduciendo el debate que se está dando ahora mismo en Italia a raíz de esto, porque este arquitecto, este ingeniero famoso Morandi, que llevaba el nombre del puente de Génova, construyó muchos puentes en Italia, también uno en la India y otro en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Así que lo que es una tragedia después tiene connotación política. No podíamos dejar de mencionar esto, Gustavo. Muy bien, Pedro, gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió con carácter urgente al Gobierno Nacional medidas para que se cumpla con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al arresto domiciliario de Milagros Sala y para salvaguardar su vida y su estado actual de salud que corre riesgo. Reiteramos, la Corte le acaba de pedir y ordena con carácter urgente al gobierno de Macri medidas para que se cumpla con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que el arresto debe ser domiciliario para Milagros Sala y salvaguardar la vida y el estado de salud. Recordamos que en la tierra del emperador Gerardo Morales I de Jujuy, donde rige la ley de Morales, la semana pasada a Milagros Sala la sacaron a la madrugada, la llevaron nuevamente a un penal y no cumple Gerardo Morales no solamente con la ley, sino con lo que ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el Gobierno Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional, se hace la distraída como frente a otros tantos casos. Darío. Gustavo, muy grave porque está en huelga de hambre. Como decís vos, la trasladaron a una cárcel de Salta, casi como un castigo. Y por suerte hubo un pedido de los organismos de derechos humanos que manifestaron una situación de alta gravedad y está en riesgo la salud de Milagros Sala. Por eso rápidamente la Corte en 24 horas, no es común, sacó esta resolución para, obviamente, que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y devuelva otra vez a Milagros Sala a la prisión domiciliaria de donde nunca debió salir. Muy bien, nos metemos ya con el ajustazo anunciado hoy por el gobierno, las nuevas medidas que ha tomado el Banco Central pidiéndole permiso al fondo y para tratar de parar el dólar, un dólar que está imparable y un riesgo país que sigue creciendo. Hoy solo 15 centavos, pese a que el Banco Central, ¿cuánto vendió, Fernando? Vendió 200 millones de dólares, ofreció 500, pero el mercado se lo quería comprar demasiado barato. Lo remató los 200 millones a 29,40, 29 pesos con 40 centavos. El mercado quería pagarle más barato. Dijo, no, tanto no, hay mucha avaricia. 200 millones se entregó, los otros 300 los guardó para mañana. Bien, Alejandro Manoli, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Y cómo está Buenas viendo este panorama, estas idas y marchas, contramarchas del gobierno y del Banco Central respecto a la política monetaria? Bueno, la verdad, idas y vueltas en el plano financiero, la verdad es que ni los operadores, ni la gente más especializada, mucho menos la gente común entiende cuál es la política cambiaria. Y la verdad que estamos viendo solamente ingeniería financiera, con un dólar que puede subir o puede bajar un día, pero lo cierto es que las cuestiones de fondo no están resueltas, las presiones devaluatorias persisten y esto tiene que ver con una economía que está enferma, con un déficit externo que es récord. Veíamos
lo de Turquía, ¿no? Argentina y Turquía son los países que más sufren la presión especulativa porque son dos países que tienen un déficit externo financiado con deuda que hoy no es financiable. Y por otro lado, un nivel de endeudamiento gravísimo. Ahora, del otro lado hay una economía real y esta corrida convive con tasas de interés del 45% que paga el Banco Central. Para la economía real, esto es una situación grave. O sea, la economía real no puede aguantar, ya no digo meses, semanas, con tasas de interés que si uno lo suma a los tarifazos, a la retracción del mercado interno, a la apertura importadora, a la pérdida del salario real, realmente es una emergencia y algo muy dramático. Así que digo, hoy el dólar habrá bajado algo, pero si la política económica no cambia, esta presión devaluatoria va a seguir y no habrá ingeniería financiera que pueda tapar una realidad que hoy está marcando que el gobierno o cambia de política económica o realmente la situación se va a agravar mucho. Cambiar sabemos que no va a cambiar, porque el presidente ratifica día a día y ahora estamos con el fondo. Lo llamativo es que aún en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina siga teniendo estos desequilibrios. Bueno, y realmente del dólar, el riesgo país que trepa cada vez más. El fondo se ha quemado con la Argentina en los 90, realmente ya es un acuerdo donde el propio gobierno trató de cambiar las metas y aparte hay un trasfondo que es increíble, ¿no? El propio gobierno trató de que el FMI lo autorice a que pueda intervenir, ha tenido que suspender las subastas diarias, hoy dejaron que intervenga en el mercado de cambios, pero es un acuerdo. Ya de por sí la inflación, el límite del 32% que estabas marcando, es una cifra que se va a superar ampliamente. Ya en el semestre, 16% la inflación minorista, 30% en el semestre la inflación mayorista. Y por otro lado, un tema central, Gustavo, que quiero remarcar y estaba en tus placas, el ajuste fiscal. Claro. Realmente está archiprobado en la Argentina y en el mundo que la manera de resolver los desequilibrios fiscales es con crecimiento. Estamos poniendo el carro por delante de los caballos. La experiencia argentina y mundial marca que para que se pueda solucionar lo fiscal hay que hacer crecer la economía, hay que hacer que las empresas y las personas puedan pagar los impuestos y no al revés. Claro. En el 2001 hubo un ejemplo clarito. Se pretendió el déficit cero, ajustar. ¿Y a dónde nos llevó? Así es. José, buenas noches. Veíamos recién la advertencia durísima hoy del presidente de la UIA, Eduardo Acevedo, sobre este nuevo ajustazo que va a recaer en la industria. ¿Y cómo lo está observando? ¿Qué análisis realiza esta nueva medida que anunció hoy el gobierno? Sorprendido, pero en definitiva también veo una política económica del gobierno errática. Es decir, hace 2 semanas nosotros tuvimos la visita del ministro de la Producción, Dante Sica, que en nombre del gobierno nos anuncia 2 cosas frente al cuestionamiento que le hacíamos nosotros. En primer término nos dice que no iba a haber modificaciones en los reintegros de las exportaciones. Hoy me levanto, boletín oficial, las reducen un 66%. Esto es gravísimo para la matriz productiva. Ya han destruido el mercado interno. Si seguimos así vamos a destruir la posibilidad de empezar a exportar desde la matriz productiva económica de la Argentina. Por otro lado, también que lo que tiene que ver con el Banco Central, en esa misma reunión coincide con nosotros que esto no podía aguantar las tasas de referencia al 40% del Banco Central más de 30 días. 2 semanas después están al 45% las tasas de referencia del Banco Central. ¿Qué significa? Yo acá veo, más allá de... ¿Qué significa? ¿Que a Dante Sica o no le dan bolilla o les mintió? Hay erráticas políticas del gobierno, pero ya empiezo a percibir también internas, como percibí en su momento el año pasado, entre lo que era el Ministerio de Economía, respecto al Banco Central, respecto al Ministerio de Producción, y esto es absolutamente negativo y nocivo porque se empieza a perder la confiabilidad en el gobierno en términos de su política económica. ¿En la palabra? En la palabra empeñada. Digo, a ustedes les dijo una cosa y la verdad que esto da la impresión que justamente acá lo único que les importa es la política de ajuste que lleva adelante Duhovne. Pero y aparte fíjate lo que pasó, yo obviamente soy salteño, el Fondo Sojero Federal,
realmente es una medida absolutamente centralista, le quita fuerza a los municipios, a los gobernadores. Fíjate lo que pasó también con la primarización de la economía en las medidas respecto que comentaban recién, respecto de lo que es el de soja y lo que es la materia prima. Es decir, han priorizado la materia prima, estamos primarizando nuestra economía, señores. Y no, más allá de si el 3% es significativo o no, es una señal negativa para quienes queremos agregar valor. Es imposible sostener una economía sin agregar valor, porque obviamente lo que estamos haciendo es exportar materia prima para después importar el producto terminado. Y esto es más, lleva décadas en la Argentina mostrándonos que es inconveniente. Totalmente. Roberto Fernández, ¿y las pymes cómo van a sobrevivir a todo este nuevo ajustazo? No, es evidente que hay un agravante, le diría Urtubey, no solo aumentó del 40 al 45, sino que el presidente del Banco Central dijo que se iba a estirar, que se va a extender. Es decir, es la única certeza que nos dieron, ¿no?, de que va a seguir así. Hoy hubo una reunión en la Comisión de Economía y en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, una reunión conjunta con todo el sector pyme industrial, fueron todas las cámaras industriales, estuvo el departamento pyme de la Unión Industrial, CAME y Cámara, y la verdad que el panorama que nos pidieron los diputados es verdaderamente trágico. Y las medidas a adoptar. Y en este marco, comparar cómo vienen bajando la rentabilidad, expulsión de trabajo, cierre de pyme, y a la par que empiecen a aparecer los balances semestrales para la bolsa de las grandes empresas, y aparece Ecogas, por ejemplo, que es el que brinda la distribución de gas en Córdoba, y aumentó el 328% sus utilidades, mientras las pymes cierran. Es decir, no todos pierden, el sector financiero, el sector de distribución de energía. Pero lo otro, lo que decía también José, es que el desconocimiento. Hoy estuvo el jefe de gabinete en un foro de líderes empresariales de la región del Comahue, y decía que el gran desafío exportador era colaborar Estado, sector privado, para aumentar. Y decía, la Argentina, se ve que le gusta mucho el fútbol, está para jugar en primera en cualquier rubro de la economía. Yo no sé, o estuve en una reunión donde todos los dirigentes empresarios y empresarios dijeron en la Cámara de Diputados una cosa, y el jefe de gabinete hace estas declaraciones y lo remata diciendo: lo que hace falta es ingenio. O sea, Gustavo, que están anunciando un acuerdo por el empleo y los salarios para firmar el jueves en Casa de Gobierno. Todos los empresarios que consulté mientras estábamos charlando acá no lo saben. Pero el gobierno está... No, yo no tengo noticias de ello. Y vuelvo al punto, si queremos pensar en el empleo, pensemos en el desarrollo, dejemos de papeles firmados en el aire y empecemos a medidas concretas, porque ya, muy difícil. Ya no habían firmado ya las principales empresas. Y cuando el Congreso aprobó la ley para frenar los despidos... no les sirvió de nada porque siguieron despidiendo. Ahora, con este panorama, ¿a dónde vamos a parar, Alejandro? Bueno, es claro que si seguimos con estos desequilibrios, y está claro que el fondo le ha dejado a la Argentina solo dos instrumentos: el ajuste y la devaluación. Claro. ¿No? O sea, más devaluación. No puede haber obra pública para estimular la economía, no puede haber financiamiento al tesoro, se limita la intervención en el mercado de cambio, es decir, nos quedamos sin instrumentos en una situación compleja. Con esta situación y con la devaluación no vamos a resolver el déficit externo, y si lo reducimos un poco es a costa de un ajuste brutal de la economía, porque una caída de las importaciones quiere decir que el aparato productivo se va a resentir. Entonces, está claro que el acuerdo con el FMI no alcanza. Ya hoy todo el mercado está viendo que la Argentina, aunque el FMI desembolse trimestralmente todo lo que tiene que desembolsar, no alcanza. Que los números no cierran, porque no pueden cerrar los números si la economía no cierra. Es decir, esto es una cuestión básica que ya la hemos vivido. Entonces,
con mayores desequilibrios y con este sendero de endeudamiento podemos terminar. Hoy vivimos una crisis cambiaria que se está transformando en una grave crisis productiva y en una crisis social. Hasta acá el sistema financiero era sólido, hasta acá no teníamos un problema de deuda. Si seguimos por este camino, vamos a tener problemas más graves, indudablemente, como nos ha pasado en el pasado y como le ha pasado a todos los países que siguieron los dictados del FMI y transformaron una recesión en una crisis. José, evidentemente la industria es la que más le está dando al ajuste en este momento. La comparación con el campo es notable, ¿no? Sí, 5.000 millones en la industria contra 1.500 en el campo este año y el año... Y déjame que te diga una cosa porque es preocupante. Acá lo que está en riesgo también es la cadena de pago de las distintas cadenas de valor, señores. Entendamos que si sigue las políticas del Banco Central en esta línea, yo no creo que aguanten mucho más de 2 semanas como para empezar a ver la cantidad de concursos y quiebras que vamos a asistir, en donde, ¿qué digo? Vamos a los peores 9 meses de la economía argentina, porque por el ajuste ya anunciado, por los problemas que ya venimos discutiendo, y en este sentido hay que ver cómo quedan las pymes, las empresas, los servicios. Realmente yo estoy muy preocupado en las cadenas de pago. ¿Ustedes ya lo están viviendo esto? Sí, las cadenas de pago. ¿Hay lo que corte? dice José, 10% aumentaron en muchas de las provincias los concursos preventivos y quiebra, y en Buenos Aires el 8,5%, la mayoría pymes. Una barbaridad. Ahora, cuando ustedes escuchan... Y la mora en el sistema bancario está creciendo mucho. Ahora le pregunto a los tres, cuando ustedes escuchan, a vos José como empresario, a usted como expresidente del Banco Central y a usted como empresario pyme, que el presidente hoy dijo, tranquilos muchachos, no pasa nada con la devaluación. A ver, creo que está tapando la realidad y está engañando a la gente, pero la gente no es onza. Digo, cuando uno tiene que pagar la factura, llevar los hijos a la escuela, comprar el pan, pagar los remedios, cuando uno escucha no pasa nada, además de la crisis siente que le toman en pelo, indigna. ¿No pasa nada? Yo los conceptos indeterminados me tienen cansado. Claro. Los escuché. Lo peor ya pasó, la recuperación viene en el segundo semestre, lo vengo escuchando sistemáticamente a las cosas. Acá hay que ir a las políticas concretas, eficientemente resolver el problema que tenemos en la economía argentina. ¿No pasa nada con la devaluación? no sé a quién le estaba hablando el señor presidente, si a los que tienen inversiones seguramente en dólares no le va a ir mal, pero el problema es que esto va a precios fundamentalmente, y las pymes son, ya lo dijimos muchas veces, son las que no lo pueden trasladar, mientras las empresas que son monopólicas en el sector o predominante, lo trasladan a precio. Pedro Briguen, antes de la despedida. Una última cuestión, porque hoy abandonó el Senado Pepe Mujica en Uruguay y dijo que se va a dedicar a las batallas de ideas. Al fin y al cabo, acá estamos como parte de la batalla de ideas. Bueno, sería bueno que venga la Argentina a sumar para dar ideas el Pepe. Gracias, gracias Alejandro, gracias José como siempre. Nos vamos a la pausa, enseguidita, lo que hoy dijo Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, imputado por las coimas de Odebrecht en la justicia. Más arrepentidos que se suman al Club de los Arrepentidos. Y enseguidita vamos a hablar del allanamiento frustrado anoche al edificio donde vive la expresidenta Cristina Kirchner. Está uno de sus abogados, el doctor Gregorio Dalbón. Enseguidita y toda la actividad económica,